Docente, muy buenas noches, compañeros. De igual manera, continuando con las exposiciones, vamos a tocar el tema del impacto de la ideología política en el sistema democrático peruano. El análisis y propuestas. Continúa. En el caso del Perú, donde el debate político es constante, muchas veces polarizado, resulta importante reflexionar cómo estas ideologías influyen en nuestra realidad social y política. Continúe. Entonces, hemos visto dentro de los objetivos del análisis de impacto de las ideologías políticas en el sistema democrático peruano las siguientes. El objetivo general es identificar las principales ideologías políticas y los objetivos específicos, analizar la polarización política y evaluar el impacto en la participación ciudadana, teniendo en cuenta que el eje de la ideología es diverso, teniendo como el centro ideologías de centro, también de izquierda y de derecha, y es el tema también de ideologías de libertad y autoritarismo, ¿no? Continúen. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar un poco sobre lo que es el concepto de ideologías políticas. Vamos a mencionar en este caso a un autor británico que es Andrew Hayhoe, quien habla, ¿no? Quien nos menciona que la ideología política es un conjunto de conceptos que ofrecen una base para la acción política organizada o estructurada, ¿no? Organizada o estructurada, ya sea en el propósito de preservar, modificar o derrocar en el sistema de poder vigente, ¿no? Cuando hablamos históricamente de lo que es las ideologías políticas, se entiende que éstas han ejercido influencia en los movimientos políticos y las políticas públicas aplicadas por varios gobiernos, moldeando desde los discursos hasta las resoluciones de los dirigentes políticos. Siguiente, por favor. En este caso vamos a hablar del desarrollo del marco político. Vamos a entrar en el contexto peruano. Las ideologías políticas han jugado un papel crucial en los ciclos de estabilidad e inestabilidad del país. En este caso vamos a mencionar en tres épocas, ¿no? En primer lugar, en los años 80, ¿no? Durante la década del 1980, la ideología del marxismo-leninismo ejerció una influencia, en realidad bastante influencia en lo que son los grupos insurgentes. Hablamos de Sendero Luminoso, que aspiraban a modificar de manera radical el sistema político y económico, ¿no? Este conflicto llegó a provocar una reacción autoritaria fundamentada en ideologías conservadoras, ¿no? Señalando uno de los periodos más violentos en la historia contemporánea de nuestra nación, ¿no? Como un segundo punto tenemos en los años 90. Durante la década de los 90, más que todo durante la administración de Alberto Fujimori, se instauraron políticas neoliberales que daban prioridad a la estabilidad macroeconómica sobre las necesidades sociales, ¿no? Teníamos una perspectiva ideológica que todavía provocaba discusiones. En este caso, ¿no? Algunos estaban a favor de las cosas que había realizado Fujimori en ese entonces para la estabilidad económica, pero hay otros que criticaban por el motivo de que en base a qué se ha realizado, ¿no? Que a muchas veces ha habido cosas negativas para poder llegar a eso. Entonces hay una controversia en ese caso. Y de acuerdo a un destacado politólogo que es italiano, Bobbio, nos dice que las ideologías no permanecen inmutables, sino que se ajustan a los escenarios históricos y a las demandas del poder político, ¿no? Esto es claro en Perú, donde los discursos ideológicos tienden a cambiar en base a las circunstancias políticas actuales, ¿no? Y hablamos de la actualidad. Básicamente, ¿no? El país se encuentra en una polarización ideológica entre posiciones de izquierda que buscan impulsar transformaciones redistributivas y sociales, y posiciones de derecha que valoran más la inversión privada y el orden institucional,
¿no? Esa es una batalla ideológica que no solo se manifiesta en los partidos políticos, sino que también en las manifestaciones sociales y en las exigencias de las regiones, quienes se puede notar, ¿no? Que se evidencia que las ideologías políticas continúan siendo pertinentes en el escenario político contemporáneo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre una pequeña descripción y análisis de la problemática y el impacto de las ideologías políticas en el escenario político actual, donde nos encontramos hoy en día, ¿no? Se va a mencionar que el problema principal reside básicamente que las ideologías políticas, en vez de ser instrumentos para la formación de consensos, al contrario, suelen intensificar lo que son las divisiones sociales y políticas, ¿no? Acá vamos a mencionar a dos grandes politólogos que son Lins y Stepan, quienes sostienen que una intensa polarización ideológica puede impedir el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Que complica la consecución de pactos indispensables para abordar cuestiones como la desigualdad, el centralismo y la corrupción, ya que no se busca un solo fin, ¿no? Sino que por el contrario, se busca dar la contra al otro, entonces eso genera conflicto. Y en Perú, en realidad se está polarizando, ¿no? Estos conflictos continuos que hay, por ejemplo, tenemos lo que es el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no? Que obstaculiza reformas fundamentales para el progreso nacional. Y es importante poder señalar que este escenario de conflicto político también muestra un desajuste entre las ideologías de los representantes y las verdaderas necesidades de la población, ¿no? Sobre todo en zonas más remotas y desfavorecidas. Y por último, vamos a hablar que el impacto de las ideologías no solo se limita a las instituciones, sino que esta también genera un impacto en la ciudadanía, ¿no? Las protestas sociales recientes que tenemos, por ejemplo, del año 2022 y el año 2023, se pudo evidenciar una brecha ideológica entre un Estado centralizado y una población que demanda mayor atención, ¿no? Y acá mencionamos a Frenden, que recalca, ¿no? Que las ideologías no solo dividen, sino que también tiene el potencial de ser herramientas para canalizar demandas sociales y proponer soluciones, algo que en Perú todavía no se logra, ¿no? Doy pase a mi compañero para continuar con la exposición. Compañero, tu audio. Listo. Acá llegamos, disculpen, llegamos por conclusiones, ¿no? Podemos ver que las ideologías políticas son cruciales para imaginar un futuro democrático y fortalecido, donde se priorice las necesidades de la población y se busque soluciones consensuadas. Y así podemos ver que la influencia en la ideología política son fundamentales para el Perú, ¿no? Para así tomar decisiones gubernamentales y de conflictos sociales. También podemos ver que la polarización como un obstáculo ha llevado a una parálisis gubernamental y a la falta de colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo, además de las protestas sociales, que evidencian que la polarización deteriora la confianza en las instituciones y obstaculiza el desarrollo político y social. Y con esto vemos que también la desconexión con las necesidades de la población, ¿no? Que a menudo no conectan con las demandas reales de la ciudadanía, especialmente en las regiones alejadas. Esta desconexión alimenta el descontento social y la percepción de abandono por parte del Estado. Ahora, la importancia de la educación política, ¿no? Que nos hace falta fomentar una educación política integral, que es esencial para reducir la polarización y así educar a la población sobre las distintas ideologías y promover el diálogo respetuoso, ¿no? Ahora, tenemos que adaptarnos, o mejor dicho, a la adaptación de las ideologías, ¿no? Que se deben adaptar a la realidad del Perú contemporáneo que tenemos hoy en día, enfrentando desafíos como la globalización y los cambios y así integrar propuestas que aborden tanto los problemas históricos como los actuales, ¿no? Este enfoque nos puede ayudar a contribuir a un sistema político más inclusivo y efectivo, ¿no? Con esto le doy pase a mi compañero. Bueno, las recomendaciones.
En este caso nosotros proponemos 3 recomendaciones, las cuales buscan reducir la polarización política y fomentar un diálogo más inclusivo y productivo, promoviendo la participación ciudadana informada. Como primera recomendación, el fomentar educación política integral desde niveles escolares. Debemos formar ciudadanos capaces de analizar propuestas políticas de manera objetiva, incorporar la enseñanza de la historia en las ideologías para que los jóvenes participen en debates políticos con argumentos sólidos. Y como segundo, promover el diálogo entre actores políticos, facilitar estos espacios de diálogos más clave, como la descentralización y las reformas educativas, demostrando que es posible colaborar incluso teniendo posturas opuestas. Y como tercera recomendación, el fortalecer la participación ciudadana. Mientras la creación de las plataformas digitales de consulta son herramientas que busquen garantizar que las voces de las comunidades sean escuchadas y consideradas en la formulación de las políticas. Bueno, profesor, eso sería todo nuestro caso. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.